grosso modo el sistema respiratorio, ¿no es cierto? La parte extratorácica, y se inició la nariz, nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea. Extratorácicas, ¿no? Las porciones intratorácicas, también la parte traqueal inferior, o sea, el tercio inferior de la tráquea, el tercio proximal de los bronquios, los bronquios principales, y las intrapulmonares con sus bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿no? Todo esto vamos a ver que se concatena de una manera bastante simple. Esta es una práctica simple ya del aparato respiratorio, y tenemos placas para todos. Bueno, aquí repite perdón, lo que acabo de decir. Bueno, en cuanto a la parte inicial, o sea, en cuanto a la parte de la nariz, nos vamos a referir hoy solamente a la parte conductora de aire, ya que la parte conductora de aire también comparte, ¿no es cierto?, el órgano con la porción sensorial u olfatoria de la nariz. La porción sensorial la veremos en tercer nivel en neurohistología. Ya, de todas maneras, aquí adelantando que el epitelio que reviste la nariz es epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, o sea, 5 partecitas, ¿no es cierto?, que definen a lo que se llama epitelio respiratorio. ¿Ah? Entonces, miren, aquí tenemos las fotos de inicio del manual de cardiorrespiratorio. Hacen análisis de este tipo de epitelio, pero también lo concatenan con las glándulas de Bowman, o sea, conductos excretores de la porción olfatoria o sensorial de la nariz. Esa parte no va. Pero miren, nos sirve muy bien, por ejemplo, esta fotito para observar que esta parte sería el estrato basal del epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Miren los pseudoestratos, cada uno de estos es un grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a 9 pseudoestratos conforman el epitelio en su porción más ancha. ¿Cuáles son las porciones más anchas del epitelio? Lógicamente en la nariz, y vamos a ver un epitelio muy exuberante en la tráquea y en los bronquios principales. Para posteriormente, como ustedes se darán cuenta, el tubo bronquial, el tubo aéreo, la vía aérea, tiene que ir disminuyendo progresivamente de calibre, ¿no es cierto?, hasta formar bronquiolos y finalmente abrirse en las cavidades microscópicas que son los alveolos, en cuya intimidad se realiza el intercambio hematogaseoso que finalmente nos permite respirar. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, ya dije, los pseudoestratos siempre se inician en un estrato basal. Entonces es también cilíndrico, la parte cilíndrica está aquí en la porción apical, ciliado, se observan muy bien los cilios. Aquí introducimos otro concepto. En cualquier célula del organismo en donde existan cilios, que pueden ser en las trompas, pueden ser en la nariz, pueden ser en los ovarios, ¿no es cierto?, hay epitelios cilíndricos, pueden ser en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en las vellosidades intestinales, donde hay los pequeños bordes del cepillo, ¿no?, como ya vimos también hay en los túbulos contorneados del pulmón. Siempre los cilios se anclan en esta porción de aquí que se conoce con el nombre de chapa estriada. Entonces, ¿dónde se anclan los cilios de cualquier célula ciliada? En una chapa estriada. El nombre es fácil de recordar, chapa estriada. Entonces, cilíndrico es aquí, el epitelio cilíndrico es el que posee la chapa estriada y los cilios. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Aquí no vemos todavía células caliciformes, pero ya voy a decir que la célula caliciforme es una célula que posee en su citoplasma una porción redondita, como una gotita, como un cáliz, como una copa, que lleva una gotita de moco. ¿Cómo se llama químicamente o histológicamente el moco? Mucina. ¿Ya? ¿A qué colorantes reacciona la mucina? Al PAS, o sea, al ácido periódico de Schiff, entonces nos pinta de rojo carmín. Bueno, aquí tenemos, miren esta foto, vean que no es microscopía electrónica, esta es una fotografía en blanco y negro
Antes se usaban mucho las fotografías en blanco y negro, ¿sí? Primero porque era técnicamente más fácil. Cuando se iba a hacer una publicación le decían, a ver, ¿usted cuántas fotografías quiere? Por ejemplo, en histología yo digo, yo quiero 30. Oye, está loco. Dicen, no, pues le damos 8 y de las cuales le damos 6 en blanco y negro y 2 a colores. Más o menos así se negociaban en las publicaciones. Y se llegó a trabajar tan bien en blanco y negro que miren cómo en blanco y negro el contraste de las células era muy bueno. ¿Ya? Pero no quiero decir con eso, aquí tenemos chapa estriada, cilios, epitelio pseudoestratificado, este es el epitelio olfatorio, porque digo, aquí están las glándulas de Bowman que están relacionadas con el sentido del olfato. No digo que se debe volver a trabajar con blanco y negro, no se debe hacerlo. Pero estoy diciendo que se veía bien, se veía bien. Miren, las microscopías electrónicas todavía son en blanco y negro y consiguen un gran contraste. Miren, estas son la parte de este es el estrato basal, ¿no es cierto? Aquí tenemos los núcleos de los diferentes pseudoestratos y aquí tenemos la chapa estriada y los cilios. A ver, por favor. Siempre tenemos algún raro. Siempre tenía que ser el chavo. Bueno, vamos. Miren, el epitelio respiratorio que tenemos desde la nariz, ¿ya? Solo hay un pedacito en la laringe que no está revestido por epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, son las caliciformes, y es la laringe. La laringe, órgano relacionado con la fonación, ya que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales. ¿Ah? Las cuerdas vocales forman una V, ¿no es cierto? Y vibran al ingreso del aire, ¿sí? Entonces, esta partecita, esta pequeña porción, está revestida de epitelio escamoso estratificado no queratinizante o queratinizante de acuerdo a los rigores que tenga que soportar ese epitelio. El epitelio escamoso estratificado es el epitelio más común de nuestro cuerpo, ya que reviste la piel, ¿sí? Entonces, reviste a más de eso las mucosas, como la boca, la lengua, los carrillos del esófago, y reviste también los órganos genitales, como la vagina, la vulva, el pene, ¿ya? Reviste también la laringe. Este pedacito de epitelio escamoso en relación con la fonación es asiento de varias enfermedades en su pequeña longitud, 2,5 a 3 centímetros de longitud apenas, ¿ya? Y sin embargo es asiento de muchas enfermedades. ¿Cuál la más grave? El cáncer. ¿No es cierto? El cáncer de laringe es frecuente, es más frecuente de lo que ustedes se imaginan, ¿ya? Y causa... Dígame. ¿Entras con medio? ¿Cuál es tu apellido? Flores. ¿Flores? Sí. ¿Y ahí tú? Sí. Íñiguez, con medio punto medio. Bien. Antes de ser interrumpido, estaba diciendo que el cáncer de laringe afecta básicamente a quienes fuman, ¿no? Entonces, dense ustedes cuenta que el tumor no necesita ser muy grande para ya causar problemas respiratorios, o sea, para ya obstruirnos el flujo del aire. Entonces, pues es una cosa realmente grave. Sin embargo, también es bueno decir ahora que si el cáncer se curara operando, no se moriría nadie de cáncer. Porque miren, a la final el puesto de la laringe es un puesto feísimo. ¿Qué toca hacer? Toca cortarle la laringe y la persona ya no va a poder respirar ni por la boca ni por la nariz, sino va a tener que respirar por la tráquea, ¿ya? Se le coloca un traqueotomo, ¿no es cierto? Aquí, y entonces queda abierta la comunicación con el tubo respiratorio, con el tubo aéreo, ¿ya? Y se le coloca en ese mismo traqueotomo, hay unos modernos traqueotomos que tienen incorporado un micrófono,
ya que hace que, aún en la ausencia de cuerdas vocales, se pueda emitir una voz. Se emite una vocecita, así como la de E.T. se emite, ¿no? Y entonces no hay que reírse de las personas que poseen esto. Hay casos en los que, inclusive en unos programas de televisión, hay una anécdota que cuenta que en un programa de televisión europeo, un conductor de un programa de variedades invitó a varias personas que por cáncer o por otras razones tenían la necesidad de usar de forma permanente el traqueotomo. Y resulta que terminó en carcajadas generales, ¿no es cierto? La gente, este conductor no lo llevó bien y la gente se burló, se rió y les hizo daño, ¿no? Dicen que este conductor famoso nunca más volvió a conducir en ninguna parte de Europa. ¿Ya? Entonces, bueno, pero digo, si es que solo fuera cuestión de ponernos el traqueotomo, pues no habría mayor problema, ¿entienden? Porque al final está vivo, ¿no? Ya el traqueotomo hay que cuidarle, hay que limpiarle, hay que, pues, evitar que se nos infecte, ¿no? Ya, esas cosas suceden. Pero el problema es que cuando el cáncer de laringe ya da problemas obstructivos, generalmente ya está en los pulmones y en el cerebro. Ya cuando están en el cerebro, la quimioterapia realiza poca ayuda. La radioterapia se usa cuando los tumores son pequeños. Por ejemplo, un ejemplo de un actor famoso, el actor Michael Douglas, pues entonces ustedes lo conocen, en mi tiempo era muy famoso, como Michael Douglas, ya el que hacía la Propuesta Indecente, hizo esta película, Propuesta Indecente. Ya, bien, ahí dio el cáncer de laringe, porque antes el cáncer de laringe era 100% mortal, no se daba a nadie. ¿Ya? Y Michael Douglas, gran fumador, pues parece que ha superado el problema, estuvo bastante mal durante un tiempo, se le vio bastante afectado, pero ya son más de 10 años, ¿no? Que el problema se considera que un tumor, cuando han superado los 10 años, la persona está curada. Se decía eso, es una buena sobrevida, en todo caso. Bueno, entonces, como les digo, ese es el epitelio escamoso estratificado, queratinizante o no queratinizante de la porción de la laringe, con las cuerdas vocales que vibran cuando ingresamos el aire, que tiene como objetivo también, o más importante todavía, el que podamos respirar. Bueno, miren, aquí tenemos la transición entre el epitelio escamoso estratificado y el epitelio cilíndrico y las glándulas que presentamos al inicio ya de la orofaringe. Bueno, tenemos gran cantidad de glándulas en la orofaringe y en la tráquea tenemos millones de glándulas de secreción mixta, o sea, de secreción mucoserosa. ¿Ya? Estas glándulas reaccionan con gran facilidad y con gran rapidez a todas las inflamaciones y a las infecciones. Entonces, miren, es característico, si es que comenzamos nuestra práctica médica haciendo medicina general, que los primeros pacientes que tenemos son bebés que tienen apenas un mes de nacidos y más cuando están en la sierra. Entonces van envueltitos y van llenos de secreción, ¿no es cierto? Van ahogándose, van con fiebre, ¿no es cierto? Con una tos fea, ¿ya? Y las madres muy preocupadas, entonces ellas mismas hacen el diagnóstico, entonces dicen está con bronquitis. ¿Estará con bronquitis? No creo que esté con bronquitis, porque la bronquitis es una infección más grave de las vías respiratorias inferiores y se lleva de la mano con la neumonía. O sea, la bronconeumonía es un proceso más grave, pero menos frecuente. Mientras que la faringitis, la amigdalitis, la laringitis, son procesos muy comunes, ya, y que afectan al 95% de todos los recién nacidos. La primera consulta en la sierra es siempre la tos. ¿Requiere antibióticos? Casi que no. O sea, son enfermedades virales autolimitadas, pero que causan alarma por la gran secreción mucosa. Estas son las glándulas de secreción mucoserosa y que encontramos por millones desde la orofaringe hasta los bronquios. Vean ustedes cómo nosotros somos aparatos bien hechos, ¿no?
si es que las glándulas se encuentran solo hasta los bronquios, o sea, solo hasta los conductos más gruesos. Porque si tuviéramos glándulas en los bronquiolos, que son conductos finitos, ahí sí estaríamos en graves problemas porque nos llenaríamos de secreción y ahí sí no podríamos respirar. O sea, cuando la secreción ya se pone en los conductos más chiquitos o en los alveolos, hablamos de neumonía, enfermedades de alta morbilidad e incluso de mortalidad. Pero cuando está aquí arriba realmente no es mayor problema, pero sí se alarman las madres, especialmente las más jóvenes, ¿no? Tráquea. Bueno, el aparato respiratorio en su porción extrapulmonar tiene característicamente 4 capas histológicas: mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Bien, la mucosa es la que ya he descrito, es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes o epitelio respiratorio. Debajo de ese tenemos una submucosa. Claro que también todo corio tiene debajo de sí todo epitelio tiene debajo de sí un corium, ¿ya? Después tendríamos la submucosa. La cartilaginosa, que es este anillo, es un material especial que tiene una alta dureza. O sea, el cartílago hialino tiene una dureza parecida a la del hueso, ¿ya? Y que es el sostén o el armaje tanto de la tráquea como de los bronquios principales e inclusive de los bronquios secundarios. La capa cartilaginosa desaparece a nivel de los bronquiolos porque son conductos más finos que ya no pueden tener este tipo de elemento tan grande. Finalmente tenemos la adventicia. Vean ustedes que el anillo traqueal no es un anillo completo, no es un anillo cartilaginoso completo, porque si nos tocamos aquí en la parte anterior de nuestro cuello, sí tenemos un cartílago, pero ese es el cartílago cricoides, ¿no es cierto?, que corresponde a la manzana de Adán, y no es el cartílago traqueal, que sería un cartílago mucho más grueso. Entonces falta en la parte anterior del cuello, o sea, hace que tengamos el cuello relativamente suave. Siempre se escuchan en los hospitales, ¿no es cierto? Tenemos reuniones trasnochadas, en los hospitales nos trasnochamos y siempre hay un residente que dice: yo le salvé la vida a una persona, dice que se estaba ahogando, dice, porque se le quedó un cuerpo extraño en la boca. ¿Cómo le salvé? Me fui con el esfero, dice, y le clavé como un puñal el esfero aquí en la parte anterior del cuello, le saqué la mina, hizo las veces de un traqueotomo y pudo entrar el aire. ¿Será verdad? Tal vez, debe ser, porque ese es un cuento que siempre se escucha. Ya. ¿Por qué puede meterle un esferográfico en la parte anterior del cuello? Porque no tenemos cartílago hialino. Porque si el anillo cartilaginoso hialino fuera completo, el esfero no le atraviesa el cartílago. El cartílago es duro. Para poner un traqueotomo hay que hacer una pequeña incisión con bisturí. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son entonces, hablando de las maniobras de urgencia para hacerle a una persona que respire? No vamos pues, a meter ni los cuchillos ni los esferos. La primera maniobra que hay que hacer cuando una persona se está asfixiando es la maniobra de tratar de ponerlo boca abajo y hacer contraerle, ¿no es cierto?, exprimirle fuertemente a nivel más o menos del diafragma, o sea, en la parte intraabdominal, para que la presión intratorácica aumente y se expulse el cuerpo extraño. Verán que el atragantamiento es una complicación común y frecuente en todas las casas, ¿ya? O sea que si fuera tan grave, si necesitaríamos abrir la tráquea en todos los casos, lo tendríamos que hacer muchas veces. La maniobra de, aplastando el abdomen, es una maniobra muy efectiva para sacar los cuerpos extraños y poniéndolo a la persona boca abajo. ¿Hay que desesperarse, hay que estresarse? Sí, porque ¿cuánto tiempo tenemos para expulsar un cuerpo extraño? Menos de un minuto. Les pasa frecuentemente a los niños, ¿no? O sea, vemos al pequeño que se está asfixiando. ¿Cuándo nos damos cuenta de que un bebé, de que un niño está asfixiando? Cuando ya le vemos morado. Ya, ahí entonces corremos entonces de una
ponerle boca abajo, cogerle de los pies si es posible y hacerle, o sea, fuertemente la maniobra que con seguridad expulsará el cuerpo extraño. Entonces, cuerpos extraños en la vía aérea principal, en la tráquea, son comunes y es necesario conocer la maniobra de expulsión como una de las maniobras básicas, no solo en medicina, sino en la vida general. Bueno, ahora sí, miren, estamos entrando en materia. Este es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Por debajo de este se encuentra su respectivo corion. Este, señores, es el músculo liso de Reisensen. ¿Ya? Es un epónimo, necesito que ustedes lo sepan escribir bien. En las pruebas de falta ortográfica cuesta lo mismo que falta técnica, ustedes ya lo saben, tienen que darse ese trabajo. Bien, miren, el músculo liso de Reisensen está en la mucosa. Estas son las glándulas mucoserosas. Ustedes ya deben conocer de lejos lo que es una glándula. Cuando está cortada transversalmente, aparece como una florecita, ¿ya? Con un centro, o sea, tiene una luz, ¿no es cierto?, a través de la cual la glándula expulsa su secreción. Las secreciones mucoserosas, la secreción mucosa es una secreción viscosa, amarillenta y muy lubricante, mientras que la secreción serosa tiene como típico ejemplo a la lágrima, ¿no es cierto? O sea, es una secreción acuosa, cristalina, fluida, y que también lubrica su poco, ¿no? Ustedes saben que con babitas también se lubrica, ¿ya? Entonces, estas glándulas son mixtas, entonces son de secreción mucoserosa, ¿ya? Son las glándulas traqueales, traqueobronquiales o bronquiales. Recuerden que ya a nivel de los bronquiolos no hay glándulas. Bien, entonces debajo de las glándulas, por concepto, son mucosas, debajo de las mucosas en el sentido que están en la mucosa, porque en cuanto a su secreción son mucoserosas. Bien, debajo de ellas está la submucosa y esta es la cartilaginosa. La cartilaginosa o cartílago hialino es la sustancia dura y está constituida por células que se conocen como condrocitos o células lacunares. Ya vamos a ver por qué. Esta además es una coloración de paz de hematoxilina. El paz es el ácido periódico de Schiff y tiene afinidad por la mucina, y por eso es que nosotros vemos aquí estas gotitas que están pintadas, o sea, miren que son paz positivas. Entonces me está caracterizando que esta es una célula caliciforme, ¿sí? Que este cáliz o copita contiene una gotita de mucina o moco, ¿no es cierto? Ya, entonces eso hace el ácido periódico de Schiff, tiene afinidad por la mucina. Aquí donde vemos estos vasos sanguíneos y que está localizado debajo del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado por los caliciformes, son vasos sanguíneos y corresponden a los vasos sanguíneos del corion. Querida Solís. Bien, son los vasos sanguíneos del corion. Bueno, miren estas fotografías, estos dibujos, ¿ya? El epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Miren, aquí tenemos los varios estratos. Esta era la chapa estrellada en la cual se anclan los cilios de las células cilíndricas. Entonces, si yo digo que son estos, son los cilios. ¿Qué es esto? Una célula caliciforme. Aquí tenemos el mismo esquema. Miren, aquí vamos a ver. Este sería el corion, ¿no es cierto? Y estas son las cabecitas de las primeras glándulas mucoserosas, ¿ya? Acá tenemos, es el mismo corte, sino que con diferente coloración. Este es de hematoxilina y eosina, este es una paz de hematoxilina, y el ácido periódico de Schiff tiene afinidad por la mucina y pinta paz positiva, ¿ya? Este es el cartílago hialino y estas células son los condrocitos. Esta por tanto es la submucosa. Otra vez, miren en la tráquea, las células caliciformes, cilios, glándulas, microscopía electrónica de las Glovet cells. ¿Cuáles son las Glovet cells? Las células caliciformes.
Por tanto, esta sería la gotita de mucina, esta la chapa estriada, estos los cilios y estos los núcleos de las células basales. Y si hay más núcleos hacia arriba, como de hecho hay, está mostrándonos la pseudoestratificación del epitelio respiratorio. Esta no, ya. Esta sí, ahora estoy introduciéndome en el parénquima pulmonar. ¿Cuál es el parénquima pulmonar? Los alveolos, ¿sí? Todo órgano en histología tiene dos porciones, el estroma y el parénquima, ¿sí? El parénquima es la parte funcional y el estroma es el sostén. Entonces, la parte funcional de los pulmones son los alveolos y el sostén estaría representado por el cartílago hialino y adentro del pulmón por tejido conectivo. Bien, la superficie externa del pulmón, de los pulmones, está envuelta por una membrana fina, lisa, brillante y transparente que es la pleura. ¿No es cierto? Entonces, la pleura está revestida por una hilera de células mesoteliales. ¿Recuerdan las células mesoteliales, por ejemplo, que revestían el epicardio? ¿Sí? Entonces son células delgadas, aplanadas, usocelulares y se presentan en una sola capa.